Hermanos, hoy vamos a dar un estudio que, bueno, como título lleva El dar es el inicio de recibir. Vamos al Evangelio según San Lucas 6, 38. Dice la palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanitos? Cuando la palabra nos dice aquí en Lucas 6:38, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que te den? Lo primero que tenemos que hacer es dar. Sencillito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quieres, hermano? Hace algunos años mi esposa estaba pasando por una situación emocional un poquito difícil y estuvo orando. Me platicó después que estuvo orando hacia Dios para sentir, ¿no? O sea, más atención, más amor, más cariño, más todas esas cosas en esas situaciones. Y el Señor le respondió, ¿sí?, que lo que quería, que eso diera. Entonces, ¿qué es lo que quieres, hermano? ¿Quieres que te traten bien? ¿Quieres que seas así bien tratado? ¿Qué tienes que hacer? Tratar bien. ¿Quieres que los demás, quieres sentir el amor, el afecto de los demás? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tratar con amor, con cariño, con afecto a los demás. Dar, hermanitos. ¿Quieres el respeto de los demás? ¿Qué tienes que hacer? Respetarlos, hermanitos. ¿Sí? O sea, fíjate bien, aquí en el Evangelio nos empieza a decir esto: dad y se os dará. Es una... En muchos lados que ni siquiera son cristianos manejan esto como una ley universal, y efectivamente es una ley universal, es una ley de Dios, ¿sí? Si tú das, eso te van a dar. Recuerda lo que dice nuestro Señor Jesucristo: así como quieras que te traten, así trata, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Te ponte a pensar. Normalmente muchas personas para este versículo, ¿qué es lo que hablan? De dinero, 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 ¿no? O sea, si tú quieres que te den dinero, pues tú da dinero. No, hermanitos, eso es mucho más que eso. Sí, también abarca la cuestión material, pero es más allá. ¿Qué es lo que tú quieres, hermanitos? ¿Sí? No nada más en la cuestión material, en la emotiva, en la circunstancial, en todas estas cosas, lo que tú quieras, hermanitos, eso es lo que tienes que dar. La ley universal nos dice que primero das y luego te dan. Y así como tú das, así te van a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, para cambiar nuestras circunstancias? A veces ya estamos chocados, hermanos, ya estamos pero aburridos de siempre lo mismo, de que me pasa otra vez esto, de que estamos así, pero a lo mejor no te has puesto a pensar qué es lo que has estado haciendo todo el tiempo. ¿Quieres cambiar tus circunstancias? ¿Quieres cambiar toda esa forma? Primero tienes que cambiarlo. O sea, tú empezar a dar. A lo mejor tú quieres recibir, recibir, recibir. Tú quieres que te atiendan, tú quieres que te den amor, tú quieres que te complazcan en todas las cosas, tú quieres todo eso. Pero ¿qué tanto estás dando tú? ¿Sí? ¿Qué tanto estás dando? A lo mejor tú piensas que estás dando muchísimo y haces un análisis objetivo y la verdad no es tanto. Vamos a ver un poquito más adelante
Hermano, el carácter de Cristo en nuestras vidas se va formando también por el dar. Y aquí, lo vamos a ver un poquito más adelante, aquí hay una situación, hermanitos, ¿sí? O somos cristocéntricos o somos egocéntricos. ¿Qué es lo que usted quiere desarrollar en su vida? Dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes me llaman Señor, ustedes saben que yo soy el Señor, y efectivamente yo soy el Señor. Y cuando decimos Señor, nosotros sabemos lo que significa esto. Y hermanitos, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el Señor y no vine para que me atendieran, para que me sirvieran, sino que dice el Señor: yo he venido para servir. ¿Sabes cómo se forma tu carácter, ¿sí?, cristiano? Sirviendo. No hay otra posibilidad, hermanos. Dando, ¿sí? ¿Qué vas a dar? Lo necesario para el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo necesario, hermanito? ¿Sí? No nada más es una situación material, ¿sí? Lo material obviamente pues se necesita, pues estamos en un mundo material, pero también en la cuestión emotiva, hermano. También en la cuestión de detalles, ¿sí? Llegas a una casa de un hermano y ves que, no sé, necesita alguna cosa, ¿sabes qué? Pues te ofreces, o sea, das tu tiempo, das tu esfuerzo. Su hermanito, yo te quisiera ayudar, pero tengo que hacer mis cosas. Fíjate bien, ¿eres cristocéntrico o eres egocéntrico? Yo entiendo, hay algunos momentos en los que uno no puede hacer, pero ¿sabes qué, hermano? Voy a hacer esto, y ahorita o mañana o pasado regreso para hacer todo lo demás. Dar, hermano. Y ¿sabes qué? La vida se encarga de regresarte no eso, sino muchísimo más. Porque así es Dios, hermano. Dios no es alguien mezquino, no es alguien poquitero, podemos decir. No, Dios da y da en abundancia. ¿Pero a quién? Al dador alegre, hermanitos. Al que está contento por dar, porque sabe que va a ser sobre bendecido, hermanitos. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. A nosotros en el mundo nos enseñaron que no demos, porque se nos acaba, ¿sí? Si tú das, mira, se acaba, el prometer no empobrece, pero el dar aniquila, ¿no? Así nos enseñaron. El mundo está al revés, hermanito. Está exactamente al revés. Y nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros caminamos derecho, como debe de ser. Tú das y el Señor te sobreabunda en bendiciones, ¿sí? Y tienes que dar lo que la otra persona necesita, ¿sí? Entonces, hermano, en el mundo mucha gente hasta lo hacen como medio cómico. Dicen: te doy todo lo que me sobra, ¿no? ¿Sí? Hermanitos, ¿qué es lo que tenemos que dar? Tenemos que dar lo que nos es útil. Tenemos que dar lo que nosotros estamos utilizando. Y en ese sentido, ¿qué es lo que les comento? Por ejemplo, ¿sí?, lo que me es útil. En lo personal, para mí el tiempo, hermanitos, es algo que, o sea, yo lo ando tratando de estirar, ¿no? Sí, el tiempo es flexible, entonces lo trato de estirar para que me dé más tiempo. O sea, todas las cosas que yo hago, le pido al Señor que me dé sabiduría para que, si los demás lo hacen en 1 hora, que yo lo haga en 20 minutos, para tener esos 40 minutos para dedicarle más tiempo a la obra del Señor. Entonces, cuando, hermanitos, y es así, cuando yo voy con un hermano, cuando estoy con alguna familia, ¿sí? O sea, es porque todo ese tiempo que está ahí, hermanitos,
que yo lo pudiera aprovechar para alguna situación, para la hora, hermanitos, del Señor, ¿sí? Lo estoy aprovechando ¿para qué? Para estar con mis hermanos, ¿sí? Y a veces estamos platicando de lo que sea, pero estamos reunidos, estamos juntos, estamos en armonía. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Yo te pudiera decir, no tengo tiempo, o sea, y estoy haciendo unos estudios, estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello, y ¿sabes qué? Está justificado. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace, hermanitos? Le tomo ese tiempo al sueño, ¿sí? Y a veces, hay aquí algunos hermanitos que me dicen, bueno, no me lo dicen, no, como que los veo, que me ven así todo, pues un poquito, pues, con mucho sueño, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso, hermanito, es lo que, el día tiene 24 horas, ¿sí? No tiene ni más ni menos, entonces, de ahí tenemos que ver qué es lo que usamos de eso, ¿sí? Entonces, en lo personal, les repito, estoy dando ese tiempo, pero también se están dando más cosas. Hermano, en tu caso, ¿qué es lo útil para ti? ¿Qué es lo necesario para ti? Eso da, ¿sí? En las despensas, hermano, cuando hacemos la despensa, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes también, en lo personal, todos los productos que yo utilizo en la casa son los que pongo en la despensa. Porque hace tiempo yo me encontré con algunas personas que pues compraban el aceite de la peor calidad, pues es para la despensa, ¿no? No. Eso no sirve para nada, hermanitos. ¿Y qué sucedió con todas esas personas? Pues se voltean, ya no están aquí, hermanos. ¿Sí? Ese fue el problema. Bueno, uno de los problemas. ¿Sí? Que siempre, ¿qué es lo que hacían, hermanitos? No eran dadores alegres. ¿Sí? Y ¿sabes qué? A veces hasta se pone uno a ver, bueno, yo utilizo esto en la casa, esto está un poquito mejor, pues no es del diario que compro esto, ¿no? Entonces, pues para el hermano, para la hermana, para la familia, está un poco mejor, ¿sí? Y ahí va. ¿Y sabes qué? La vida, Dios, te va a recompensar todo eso. Y vamos a ver, hermanitos, porque aquí la salvación es por gracia, pero el caminar en Cristo, hermanitos, hay varias cosas que lo podemos decir entre comillas meritorias. La palabra no lo dice. Vamos a 2 de Corintios 9, del 7 al 8. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjate bien, hermano. Aquí la palabra nos está refiriendo a esas promesas que hacemos nosotros a nosotros mismos. Y de repente estamos, por ejemplo, en la noche, estamos pensando, el hermano necesita eso. No, yo voy a hacer esto. Y al otro día te levantas, y ya como tienes fuerzas nuevas y como tienes un montón de ajetreo, entre comillas, se te olvida. ¿Qué es lo que se te olvida, hermano? Lo que no consideras importante. Pero tú te lo propusiste en el corazón. Y la palabra nos lo dice. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice, no con tristeza. No, hermanitos, lo voy a hacer como antes le hacía, un paréntesis. ¿Sí? A ver, hermanita, por ahí. Les voy a mandar en la mañana, voy a poner en el WhatsApp, ¿sí? En la predicación completa, con los versículos y todo, ¿sí? Para que ya no estemos con tanta pregunta y todo eso. Y así no hay ya ninguna situación de que ya no lo pueden anotar o todo eso, ¿sí?
todos los domingos, les voy a pedir de igual manera a los que vayan a pasar, ¿sí? que lo pasen, que lo pongan en el grupo, así como lo hacíamos hace mucho tiempo, ¿sí? Para que no haya distracciones en ese sentido, ¿sí? Vamos a seguir el hilo del estudio, y ya si alguien se quedó con que no lo anotó, yo de todas maneras esto siempre lo dejo aquí, o sea, no hay ningún problema, ahí lo va anotando, pero que no se pierda la enseñanza, hermanitos, porque si no, se pierde el hilo y ya después no se sabe por qué se dice otra cosa, porque se pierde la base anterior. Entonces, por esa situación, les comento, se los voy a poner en el grupo, pero aparte, aquí están, siempre dejo las hojas estas con los versículos, aquí en el púlpito, y bueno, cualquiera puede venir y anotarlo, no hay mayor problema. Entonces regresamos, hermanitos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Hermanos, cuando nosotros damos algo, pero lo damos así como que, pues es que esto yo lo quería, ¿sabes qué? No lo des, es tuyo, ¿sí? ¿Para qué lo estás dando así? No tiene ningún caso. Recordemos cómo pasa con Zafira y Ananías, o sea, ellos lo dieron, pero diciendo, no, esto mejor me lo quedo yo. ¿Qué sucedió con ellos? A Dios no le agrada eso, porque hasta caen en mentiras, queriendo engañar a Dios, y diciendo, mira hermano, pues esto es lo único que yo tenía, y no es cierto, o sea, lo estás haciendo con tristeza. ¿Sabes qué? Eso no es agradable a Dios. Y fíjate bien que dice, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se piensa que es yo te doy Dios, pero tú me prometiste que me vas a dar 4 veces más. No, no lo des así. Lo que dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes por qué vas a estar contento? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque el carácter de nuestro Señor Jesucristo se está impregnando en ti, y tú estás siendo, ahora sí, cristiano. ¿Qué significa ser cristiano, hermano? Significa seguir los pasos, el ejemplo de Cristo. Significa ser una imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que vas a hacer algo, ponte a pensar, ¿qué haría nuestro Señor? ¿Qué haría? ¿Sí? Y en base a eso, lo vas a hacer. Hermanitos, muchas gentes que están al frente de las congregaciones, ¿qué sucede con ellos? ¿Sí? Ellos tienen la idea de que todos le tienen que servir. ¿Sí? Hasta en detalles pequeñísimo, ¿no? Algo que ya hemos comentado, la persona esta que se molestó mucho porque no le quitaron las hojas al tamal, ¿no? ¿Sí? O sea, imagínense, o sea, si por eso se molestó, pues ahora que tenga que ir a predicar no sé, al monte o a un barrio todo bien feo, como dicen, pues imagínense, ¿sí? Hermanitos, ¿qué es lo que tú estás dando? Y el servir te da el carácter de Cristo, hermanitos. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Hermanitos, estos son los dones, las gracias, ¿sí? Esa gracia, el Espíritu de Dios va a estar en ti, y por eso vas a tener esa gracia de Dios, ¿sí? A fin de que, fíjese bien, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué son todas las cosas? Todo lo necesario, y vas a tener todo lo suficiente. Pero ¿para qué te va a sobrebendecir Dios? Dice, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué es, hermano? Para dar. Y si tú das, el Señor te va a dar más. Y tú ya tienes más, ¿qué tienes que hacer? Pues das más. Y vas a dar más, ¿y qué va a pasar con el Señor?
pues te va a dar mucho más. Por eso, en muchas ocasiones, hermano, ¿sí?, las congregaciones son congregaciones donde abunda la hipocresía. Hemos estado en algunas donde la gente va, ¿sí?, desgraciadamente no son hermanos, donde las personas van, pero van, o sea, muy bien vestidos, muy bonito todo, hasta carros del año y todo. Hermanitos, me he encontrado con muchas personas, no una ni dos, muchas, que van y compran de los recortes de las telas, y con mucha cuestión imaginativa, laboriosa y todo, se hacen unas vestimentas muy bonitas, pero las andan presumiendo como si las hubieran comprado en los super, esos grandes y carísimos centros donde venden eso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque les han estado diciendo ahí, en esas congregaciones, que Dios está con los que tienen, ¿sí?, con los que tienen poder económico. Compran sus carros, hermanos, pero se endeudan, o sea, que ya no pueden. No, hermanito, así no actúa Dios. Tú da y el Señor te va a dar mucho más. ¿Qué sucede con todas estas personas, hermanitos? Al querer estar dando esa imagen para que los demás digan, no, mira, Dios está con fulano, Dios está con sutano. Dios no está con ellos, hermanos, porque lo están haciendo únicamente como una cuestión egocéntrica, ¿sí?, para que me vean a mí, que yo estoy así. No, hermanitos, tú da. ¿Cuánto es lo que manejas? ¿Sí? En tiempo, en esfuerzo, en oración, en dinero, en cuestiones de habilidades para componer cosas, para arreglar. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Nunca, hermanitos, nunca seremos de las personas que no tenemos. Hace tiempo me decía una persona, es que yo no tengo nada. ¿Yo qué puedo dar? No tienes nada. ¿Sabes cuánto y tan importante que es que ores por mí? ¿No tienes tiempo? Hermano, ¿qué es lo que tenemos? Y lo más preciado que tenemos, eso demos. Y entonces el Señor te va a recompensar, ¿sí? Vamos a Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Fíjate bien. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Hermano, no trates de ayudar a alguien con los recursos de otro, ¿sí? Tienes que trabajar, hermanito. Tienes tú que ser ese canal de bendición, pero con tu esfuerzo, con tus cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice? Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A ver, ¿quién dijo eso? Nuestro Señor. Él miente. Él te quiere ahí como que lavar el cerebro y manejarte así las cosas. No, hermanito. ¿Qué es bienaventurado? Fíjate bien. Esto lo saqué en un diccionario. Dice, bienaventurado, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. En el hebreo la palabra viene de la palabra rodilla. Nos refiere precisamente a arrodillarnos, ¿sí? Pero bueno, entonces el bienaventurado, ¿qué dice? Es el que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Más bienaventurado es dar que recibir.
Hermanitos, algunos de ustedes nos acompañaron cuando dábamos, por ejemplo, las cenas y las comidas, ¿sí? A las personas que no tienen nada de recursos. ¿Cómo se sentía su corazón, hermanitos, cuando dábamos todo eso? Y les digo una cosa, ¿de dónde salía el recurso para ese alimento? De nuestros bolsillos, ¿sí? De los de ustedes y de los míos. Y estaban ustedes con tristeza, estaban ustedes así como que no querían dar esa comida. Hubo una persona, hermanitos, que estuvo con tristeza de dar esa comida. En aquel entonces, lo que sucedió es que venía en su carro con los trastes, con su esposa, y venían comentando que para qué dar ese alimento si la verdad es que, pues, quién sabe quién era esa gente, ¿no? ¿Sabe qué sucedió, hermanito? No recuerdo exactamente si fue en un tope o fue al dar una vuelta, ¿sí? Pero los trastes que iban asegurados, ¿sí?, se voltearon en su carro hacia el piso, los dos trastes. ¿Qué entendió esta persona en un principio? ¿Sí? O sea, Dios le desechó esa comida porque la estaba dando así. Hermanitos, bienaventurado es dar, ¿sí? Siempre mucho más cuando tú das. Hermanito, ¿qué pasa cuando vas y le predicas a alguien? Y ese alguien, ¿sí?, está escuchando la palabra y siguiéndote en todas las enseñanzas, y de repente te dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo estaba bien mal. Y ahora quiero conocer mucho más de Cristo. Y después, ¿sabes qué? Ya quiero bautizarme. Y después ya quiero servir a Cristo. ¿Cómo te sientes, hermanito? ¿Te pesa ese tiempo que le dedicaste? ¿Te pesa esos estudios que preparaste? Al contrario, estás más contento en dar que en recibir. Y Dios te dice, bienaventurado, estás con una felicidad plena, hermano, que si te estuvieran dando y dando, ¿sí? Regresamos a Lucas 6:38, cuando dice, dad y se os dará. Entonces, primeramente, tenemos que dar, y la vida se encarga de darnos. Bien, ya diste, te desprendiste de algo útil, ¿sí? No de lo que te sobra, sino de algo útil. Ahora es tiempo, hermanito, de presentar tus necesidades al Señor, ¿sí? Recuerde, ¿qué pasó con Elías? Elías, cuando llega con la viuda, ¿qué le dice? Ya tienes ese pan, ¿sí? Esa poca de harina, ya está hecho pan, y ya tienes esa poca de agua. Dice, pero primero dámelas a mí. Y la viuda, ¿qué dijo? Nomás tengo esto para mi hijo y para mí, y nos vamos a morir después. ¿Qué hizo la viuda, hermanito? Dio en fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hizo Dios? Todo el tiempo tuvo pan y tuvo agua, cuando los demás se estaban muriendo de hambre y de sed. Hermanito, tenemos que dar. Vamos a Mateo 7, del 7 al 8. Ya diste, hermanito. Ya ahí está, ¿sí?, esa fe en el Señor. Ahora, ¿qué dice el Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hermanito, el derecho, el mundo está al revés, pero con Dios, mientras más das, hermanito, más vas a obtener. Y no estoy hablando, repito, nada más de cuestiones materiales. Hay algo que en lo personal yo lo veo mucho más importante, que es la cuestión espiritual. Conocer la palabra, hermano,
como el Señor nos la ha dado a nosotros, no es algo tan sencillo, hermanos. Muchos de ustedes vienen de muchas congregaciones donde aparentaban dar el Evangelio, y aquí nos damos cuenta que no es así. ¿Por qué, hermanitos? Fíjense bien, hace tiempo nos criticaron mucho de por qué íbamos a dar ese alimento a los hospitales, a los migrantes, a los que no tienen prácticamente nada, ¿sí? A los indigentes. Y dicen, si ellos ni siquiera van con ustedes, ¿no? O sea, ni siquiera se congregan. Hermano, la palabra primero nos dice, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. ¿Sabes qué, hermano? Eso es lo primero que tenemos que saber. Estamos dándole a alguien que es a imagen y semejanza del Señor, ¿sí? Al igual que nosotros. Y es prójimo, ni siquiera estoy hablando de hermano. Segundo, hermano, yo te lo comento, hermano. Y no es ni presunción, ni orgullo religioso, ni nada de eso. Pero ¿en qué otra congregación, hermanitos, Dios ha hablado en toda esta región como aquí? Yo no lo he visto, hermano. No lo he visto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha visto el Señor, o sea, que hemos dado. Y nos hemos dado. Eso es lo que hay que ver, hermanito. Entonces, ¿qué es lo que vas a dar, hermanito? ¿Sí? La palabra nos dice que nosotros podemos dar únicamente lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Vamos a Mateo 7, del 16 al 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fíjate bien en el verso 18. No puede, fíjate bien, hermanito, no es que no quiera, sino la palabra nos dice no puede, que el buen árbol dar malos frutos. Al contrario también, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermanitos, y hablo así en general y todo, ustedes son esos árboles buenos, no pueden dar malos frutos. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alinearnos en la palabra nada más y empezar a dar esos buenos frutos, ¿sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanito, ¿cuáles son las obras que están haciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que ustedes están haciendo para que se vea el fruto del Espíritu a través de su vida? ¿Sí? Volvemos a Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Fíjate, el Señor, ¿cómo te va a dar? Si tú das, recuerde, esto te va a formar el carácter de Cristo, el dar. ¿Sí? Y aquí regresamos. Si tú no das, entonces hay un problema de egocentrismo, o sea, yo nada más. Hace tiempo comentábamos esta frase, yo, mío, para mí. Así trabaja la persona que no es cristiana. ¿Por qué? Bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿yo qué voy a ganar? Yo voy a hacer aquello, pero ¿y yo qué? ¿Sí? Bueno, yo voy a dar esto, pero, Señor, mira, o sea, ya di, ahora yo necesito. Hermano, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él dio y se dio. Y dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros.
No es un mandamiento ya viejo, ya de hace tiempo, pero hay una situación diferente. Dice, así como yo los he amado. ¿Cómo nos amó nuestro Señor? Hasta la muerte y muerte de cruz. Así te está diciendo que ames a tu hermano ahora. ¿Sí? O sea, no importa lo que tú estés pasando, lo importante es lo que está pasando tu hermano. ¿Sí? Dice, fíjate cómo te va a dar en Lucas 6:38. Dice 1, medida buena, 2, apretada, 3, remecida y 4, rebosando. ¿Sí? Y la vas a tener que ir a buscar. Vas a tener que ir a buscar tu bendición hasta, no sé, Hermosillo, hasta Sinaloa, hasta Estados Unidos, ahí de mojado. No, dice, darán en vuestro regazo. Te la va a poner ahí, donde tú estés. Ahí te lo va a dar. Fíjate bien. ¿Cuál es la ley, hermanito? La ley es que tú des de todo corazón. Y entonces el Señor te va a dar, pero aquí, en tu regazo. O sea, ahí donde tú estés. No tienes que ir a ningún otro lado. ¿Sí? Entonces, si tú das, fíjate bien, el Señor te recompensa. Y hay algunos que piensan que no, que con el Señor, o sea, Él no te recompensa nada, Él nada más te da porque así es, su misericordia y todo. Tú estás caminando en su palabra, ¿sí? ¿Sabes qué? Él sí te recompensa. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Fíjate bien. ¿Y qué dice? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonar, hermanito? En un diccionario también lo busqué. Dice, es premiar a una persona por un mérito o por un servicio prestado. Entonces Dios no toma en cuenta lo que tú haces. Sí. Dios no te premia. Sí. Dios no te hace, porque cuando hablamos de paga, siempre nos vamos al pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte. Sí, pero Dios también te hace esa paga. Hay, después de tanto tiempo, hermanitos, de una función aquí dentro de la congregación, por fin hay alguien que entendió, Dios le hizo entender que es importante una función que dos desecharon hace tiempo y ya no están aquí. ¿Sí? Se los comento, ¿sí? Ahorita recordé. ¿Sí? Les comento, hermanitos, para la puerta, ¿sí? Está el hermanito Manuel, ¿sí? Es algo muy importante. Y ahí está en la palabra, en el Antiguo Testamento. Porque ellos, ¿sí? Los levitas que estaban ahí, en la puerta, ya sintieron que eso no era gran cosa. Y ellos querían algo más grande. ¿Y sabes qué? El Señor agarra y les dice, ¿has estado de balde? ¿Has trabajado de balde? No, yo te he estado prácticamente dando por todo ese trabajo. Hermanito, y en este sentido, ¿por qué lo saco aquí? Porque, hermanito, a cada uno de nosotros, el Señor también nos va a dar de acuerdo a cómo estemos con Él. Primera situación, ¿cuál es? Dar. Tú das de todo corazón. Y entonces el Señor no solamente te va a dar eso, sino te va a dar infinidad de cosas. ¿Sí? Entonces, hermanito, recuerda que
si tú lo buscas, primero debes de saber que sí existe. Y segundo, debes de saber que Él te va a premiar. Lo paso a un español más sencillo, ¿sí? Él te va a premiar, ¿por qué? Por lo que tú estás haciendo con Él. El amor hacia Dios, ¿cómo se muestra? Con hechos, ¿sí? No nada más una cuestión mental, no, con hechos. ¿Qué estás haciendo en su obra? ¿Sí? Y su obra no nada más es un edificio, hermanito. Su obra es la evangelización en todos los sentidos, ¿sí? Esa es la obra del Señor, llegar a las almas, ¿sí? Bien. Entonces, la acción es, primero haces confiando en el Señor. Ya tienes, ya tienes lo necesario. Ahora, ¿qué hace Dios? Vamos a Mateo 13, 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará, ¿y qué dice? Y tendrá más, ¿sí? Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será dado. Fíjate bien, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Si tú das, ¿sí? O sea, ya tienes, y entonces vas a dar, entonces vas a tener mucho más. Pero si tú dices, no, esto es mío, aún lo que tú crees que es tuyo, ¿qué dice? Te será quitado. No tienes nada. Muchas personas, hermanitos, que estaban aquí, pensaron que tenían ya la verdad así agarrada. Pero a la hora, hermanitos, en que no fueron ese canal de bendición, ¿qué pasó? Pregúntenle ahorita, hermanitos, si saben algo de la palabra. Ya se les olvidó todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no dieron esa parte, hermanitos, ¿sí? Vamos a Lucas 12, del 22 al 28. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Hermanito, los afanes de esta vida, ¿a qué te llevan? ¿Sí? Alejarte de la palabra. Eso nos habla en cuanto nos dijo de las tierras donde fue sembrada la semilla. Los afanes de la vida y la cuestión de las riquezas, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Ahogaron la palabra. Y entonces el Señor por eso nos dice, no os afanéis por vuestra vida, ni qué vas a comer, ni qué te vas a vestir. ¿Crees que el Señor no está pendiente de eso? Considerad, la vida es más que comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, ¿crees que Dios se preocupa tanto por unas aves que por ti, que eres su hijo? Dios se preocupa por ti, hermanito, mucho más. Sí se ocupa de las aves, pero tú eres su hijo. Yo te pregunto, hermanito, que hubiera escasez de alimento, ¿sí? En tu casa, y tú tienes un perrito y tienes un hijo. ¿A quién priorizas para darle de comer? Pues a tu hijo, porque es así. Eso es lo natural y así debe de ser. ¿Sí? No digo que al otro lo dejes sin comer, sino a quién priorizas. O sea, con quién tienes prioridad. Es más, tú te quedas sin comer, hermanito, para que coma tu hijo, ¿o no? Pues sí, así es. Entonces, ¿tú crees que Dios no está pendiente de ti? ¿Que Él es el hacedor de todas las cosas? Hermano, nada más hay que aplicar esa ley universal. Dar. Dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Fíjate bien lo que está diciendo. O sea, que tú puedas elevarte un poquito, ¿sí? Pues si no podéis ni aún lo que es menos. ¿Cuántos médicos estarían súper
maravillados si pudieran con operaciones subir la estatura de alguien. ¿Y qué dice nuestro Señor? Eso es lo de menos. ¿Sí? Pues no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Sí? Considerad los lirios cómo crecen. Fíjate bien, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Sí? Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, cuanto más a vosotros, y aquí está una clave, hermanitos. ¿Qué dice? Hombres de poca fe. ¿Qué nos hace falta, hermanitos? Para dar. ¿Qué nos hace falta para creer en esta ley del Señor, en esta ley universal? Fe. ¿Fe en qué, hermanitos? En nosotros. Fe en las cosas. Fe en que de manera maravillosa va a venir algo o algo así. No, es fe en Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que nos hace falta, hermanitos. ¿Sí? Vamos a Lucas, regresamos a Lucas 6:38, ya lo último. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Fíjate bien, hermano. ¿Cómo mides para, por ejemplo, cómo mides para hacer la despensa que traes? ¿Cómo mides? ¿Sí? Ah, no, pues pues un cuartito de azúcar, porque qué tal que les hace daño, ¿no? ¿Sí? No, pues no sé, del arroz, pues mejor la mitad de la bolsa, ¿no? Porque, no, comen mucho. Hermanito, así mides, con esa medida te van a medir. ¿Sabes qué? Trabajas mucho y de repente recibes poco. ¿Por qué? Porque tú dijiste, no, mejor este pedacito, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder cuando venga para ti esa parte que el Señor te tiene reservado? Nada más la mitad, nada más una cuarta parte. ¿O sabes qué? No de tan buena calidad. Así es esto, hermanitos. Voy a ir, pero no, pues a ver cuándo, ¿no? Voy a visitar al hermano porque necesita esto y aquello. A ver cuándo. ¿Sabes qué va a suceder cuando te tengan que pagar un dinero? Pues a ver cuándo. Y de repente tú te quedas, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues ¿por qué será? La misma medida que tú usas es la misma medida que usan para ti. Sí, quiero estar con el Señor, pero el tiempo que me sobre. Ya cuando estoy bien cansado, no, ahora sí voy a leer la Biblia. Lees un renglón y te quedas dormido. No, ahora sí voy a orar, te arrodillas y te quedas dormido por el cansancio. ¿Qué puedes esperar del Señor? ¿Sí? Así, dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? En Gálatas 5 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la segundo mandamiento de esta nueva ley del amor. Hermanito, amar a nuestro prójimo como a nosotros, ¿qué es? Primera condición para seguir a nuestro Señor Jesucristo, niégate. ¿Sí? Y entonces puedes amar al prójimo como a ti mismo. Hermanito, hay una... ahorita que la hermanita está en esas cosas de cocina y todo eso, hay una pala, hay un instrumento en la cocina que se llama miserable. ¿Sí? Es una palita. ¿Por qué se llama miserable? Porque pues lo que puede agarrar, ¿sí? es poquito. ¿Sí? Y de ahí viene precisamente esa expresión, no seas tan miserable, ¿no? O sea, no des tan poquito, o sea, ponle más. Hermanito, a lo mejor ese instrumento es el que agarramos nosotros para hacer todas las cosas para la obra de Dios. Y siempre estamos
con cantidades miserables y queremos recibir cantidades abundantes. Hermanito, ¿qué es lo que das? ¿Sí? ¿Cuánto y de qué calidad es lo que das? Porque, hermanito, esa medida te va a ser dada. Entonces, ¿qué es lo que das? Hay muchísimos ejemplos, hermanitos, muchos testimonios de cuando los hermanos dan de todo corazón. ¿Y sabes qué? El Señor te lo da. Cuando buscas al Señor de todo corazón, estás dándole el tiempo que es del Señor lo mejor, el Señor te responde. ¿O no? Entonces, hermanitos, es bienaventurado, es sobrebendecido, es una felicidad completa al dar. Ese es el carácter de Cristo, hermanitos. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo damos las cosas? ¿Qué es lo que damos? Y, hermanitos, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando damos las cosas? Vamos a pensarlo bien y vamos a ver, hermanitos, que el Señor nos vaya llevando. Repito nada más Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanitos, tenemos nosotros que ser hombres y mujeres de muchísima fe. Tenemos que creer en nuestro Señor y lo que Él nos diga, pues eso hacer. Entonces, hermanitos, cerramos nuestros ojos un momento.